Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir 3 hermosos peinados con gomitas. Estos peinados están súper fáciles y sobre todo son peinados bastante bellos y te aseguro que los amarás. Así que vamos a comenzar y para esto vamos a hacer un partido en el centro. Seguido de esto vamos al siguiente paso. Voy a tomar como referencia el arco de la ceja. Aquí lo que voy a hacer es sacar una sección de cabello en forma de cuadro, un cuadrado pero un poco alargado. Así que vamos a definir muy bien este cuadro y una vez lo tenemos listo vamos a separar. También este cuadro lo voy a dividir en 2 partes iguales. Y aquí chicas, si ustedes tienen flequillo también lo pueden dejar aparte y este peinado queda bien bonito así. Así que voy a apartar yo también este mechoncito y con este cuadrito aquí vamos a hacer una trencita básica, la trencita de 3 cabos que ya todas sabemos hacer. Así que vamos a medir para que esta trencita no dejarla toda terminada, ya que solamente vamos a utilizar un pedacito. Así que vamos a hacer también la colita de atrás y vamos a añadir a esta la colita que tiene la trencita. Y listo chicas, más o menos esto queda así. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento al otro lado. Así que vamos a sacar los puntos más específicos para que este video no quede demasiado largo. De esta sección vamos a partir 2 y hacemos la trencita. Y listo chicas, tenemos nuestro primer peinado. Como puedes ver es muy fácil y sobre todo queda muy bonito. Este peinado lo puedes hacer si tienes tu cabello largo, corto, mediano. También chicas, si tú tienes tu cabello rizado y si también lo quieres utilizar con ondas, este peinado queda preciosísimo con unas ondas bien bonitas. Ahora vamos al peinado número 2. Si este peinado les gustó, este les va a gustar todavía más. Vamos a sacar un cuadradito así súper chiquitito de este lado y vamos a colocar la primer gomita. Seguido de este, al otro lado vamos a hacer otro cuadradito exactamente igual. He decidido combinar estos colores porque quedan muy bonitos. Ahora chicas, vamos a sacar nuevamente más atrás de este otro cuadradito igual, pero aquí vamos a amarrar los cuadraditos en X. Vamos a tomar este cuadradito de color amarillo y lo vamos a unir con este y lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Como pueden ver queda un peinado muy bonito. Ahora voy a tomar estas 2 puntitas y tomando como referencia el arco de mi ceja voy a sacar una sección de cabello y voy a hacer una media cola. Aquí solo estoy presentando como los pasos más claves. Esta media cola tienen que peinarla bastante y que quede bien planchadita. Para que esta colita quede así levantadita vamos a hacerla antes de llegar a la coronilla. Como pueden ver la he hecho casi al frente y también queda levantadita porque es
poquito cabello el que he tomado. Como pueden ver, del lado frente solamente toma la altura de la ceja y hacia atrás es antes de llegar a lo que viene siendo la coronilla. Ahora, chicas, vamos a hacer un estilo diadema. Para este vamos a secar una sección en dirección de la orejita súper delgadita. La vamos a amarrar con una gomita para que esta sección no se nos vaya a mezclar. Seguido de esta vamos a secar otra sección un poco más gruesa y vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar todos estos cabellitos para trabajar tranquilamente. Así que una vez tenemos lista esta sección, miren bien, esto más o menos queda así y es aquí donde vamos a trabajar. Así que vamos a sacar de esta sección secciones bastante chiquititas y vamos a comenzar a colocar las gomitas amarrando una con otra. Vamos a unirla y sacamos la segunda sección. Amarramos la segunda colita o gomita y sacamos la tercera sección. Así que como te podrás dar cuenta, estos espacios o estas divisiones van a ser bastante chiquititas. Con esta primera sección que tengo en la parte del frente, eso no crean que así es el peinado. Este lo estoy amarrando porque va a ser como un tipo flequillo el que voy a dejar en la parte del frente y la verdad podrán decir, pero es demasiado grueso. Y es que esto, chicas, ya van a ver al final del peinado que le da un toque muy bonito. Así que vamos a hacer prácticamente lo mismo a este otro lado. Y listo, tenemos ya nuestras colitas completamente hechas. Ahora voy a tomar estas dos puntitas y las voy a amarrar por la parte de atrás. Ahora vamos a acomodar muy bien estos mechones y vamos a soltar estos mechoncitos para que vean más o menos qué bonito queda este peinadito. Ahora, chicas, una segunda opción de utilizarlo, si no lo quieren así, pueden peinar estos dos mechoncitos y los vamos a amarrar aquí en la parte de atrás. Aquí recuerden utilizar el método que mejor les convenga, ya que si los amarramos con el cabello suelto, estos mechoncitos o la gomita se puede atorar.